¿Y si el amor, la justicia y la esperanza fueran solo una ilusión bioquímica? ¿Y si confundir a Dios con el universo diluyera todo sentido de lo divino? ¿Y si al multiplicar los dioses perdiéramos nuestra brújula moral? Bienvenido a otro episodio de Rara Fe, donde exploramos las preguntas más profundas sobre la fe, la razón y la existencia. Soy Jorge Gil y junto a Diego Fallas hoy analizaremos las cosmovisiones que compiten por explicar nuestra realidad, desde el ateísmo al politeísmo hasta el panteísmo. Descubriremos por qué algunas respuestas sobre Dios nos llevan por senderos que ni sus propios defensores están dispuestos a recorrer hasta el final. ¡Vámonos! En el episodio anterior de Rara Fe exploramos un tema profundo que nos encanta analizar: la relación entre la lógica, Dios y la fe. Nos planteamos una pregunta fundamental: ¿son las leyes de la lógica aplicables para Dios o está Dios por encima de las leyes de la lógica? Y llegamos a la conclusión que al intentar separar a Dios de la lógica corremos el riesgo de convertirlo en algo incoherente. Pero el Dios de la Biblia es un Dios de orden y no un Dios de confusión. Conversamos sobre cómo la lógica no es una invención humana, sino un reflejo del pensamiento divino. La lógica fluye de la naturaleza perfecta de Dios, y si Dios es racional, entonces tiene sentido que haya creado un universo racional. Por eso defendimos la idea de que la lógica es indispensable en la teología. Nos ayuda a comprender la revelación, interpretar correctamente las escrituras y resolver aparentes contradicciones. También contrastamos diferentes cosmovisiones sobre lo divino, como el deísmo y el diosismo finito. Vimos que muchas de estas ideas buscan explicar el mal desde una lógica humana sin reconocer la grandeza de un Dios que supera nuestras limitaciones. Y cerramos el episodio con esta reflexión: la lógica no se opone a la fe, sino que es el camino que la fe toma para llegar a verdades confiables sobre Dios. Y el episodio de hoy, Diego, va a estar enfocado en otras cosmovisiones, comenzando con el ateísmo. Y aquí la idea central, Diego, es que el ateísmo no niega un tipo de Dios, sino que los niega a todos. Cualquier idea, cualquier concepto de Dios, el ateísmo lo niega. Solo existe la realidad material, el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Como diría Carl Sagan, el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Y esto es lo que conocemos nosotros como reduccionismo ontológico. Es una posición filosófica que sostiene que todo lo que existe, incluidos los fenómenos complejos como la mente o la moralidad, pueden explicarse completamente a partir de causas, principios y entidades naturales más simples, negando cualquier instancia sobrenatural. Una de las cosas más curiosas e inescapables que sufre el ateísmo es que si el ateísmo es verdadero, no tendríamos nosotros los seres humanos la capacidad de saber si es verdadero o no. Y la razón de esto es porque es completamente determinista. En otras palabras, cada uno de nuestros pensamientos, al igual que nuestras acciones, son predeterminadas por la cadena de acciones y situaciones y pensamientos anteriores desde que fuimos concebidos. Y como el paradigma de la evolución darwiniana no está basado en una finalidad de saber la verdad, sino simplemente en la sobrevivencia del más fuerte, o sea, como dice el subtítulo del libro de Darwin, es la sobrevivencia de las especies privilegiadas. No tenemos ninguna justificación lógica para poder afirmar, más allá de toda duda razonable, que lo que nosotros estamos pensando es verdadero, sino simplemente algo predeterminado por una cadena de acciones desde que fuimos concebidos hasta ahora para nuestra sobrevivencia. Así es, Jorge. Déjame agregar algo acá, porque ese argumento a mí me encanta. De hecho, creo que Alvin Plantinga hace un excelente trabajo, ¿verdad?, cuando hace este argumento.
Pero quisiera ponerlo de esta forma, porque lo que nos dice es de que el ateo normalmente intenta tener dos creencias, pero esas dos creencias, o sea, hay dos creencias que tiene el ateo que se oponen entre sí. Y por lo tanto no puede tener estas dos creencias consistentemente. Y la conclusión entonces es que debería abandonar alguna de estas dos. Ahora, estas dos creencias son justamente una, que Dios no existe, ¿verdad? Que no hay nada sobrenatural. Y la otra creencia es que la evolución darwinista es verdadera. Pero como bien usted nos está diciendo, si Dios no existe y la evolución darwinista es verdadera, significa que nuestra mente, nuestra facultad mental, está diseñada para sobrevivir y no para conocer la verdad. Pero si este es el caso, entonces nuestras creencias, nosotros tenemos nuestras creencias porque nos ayudan a sobrevivir y a reproducirnos y no para conocer la verdad. Y eso implica incluso la propia creencia de eso, pero incluye la propia creencia de que el ateísmo es verdadero y de que la evolución darwinista es verdadera. Es decir, el dilema que pone al ateo ese argumento es que él debería o abandonar el ateísmo, que evidentemente no lo quiere hacer si es un ateo, o debería abandonar la evolución darwinista para ser coherente en su postura, pero tampoco muchas veces quieren hacer esto porque evidentemente la evolución darwinista es como una vaca sagrada del ateísmo. Entonces lo deja en este dilema donde, bueno, si realmente cree lo que la persona afirma creer, no tiene ninguna razón para creerlo. Y entonces tiene que escoger cuál de las dos abandonar. Así es, Diego, eso es correcto, ¿no? Y es un dilema difícil para el ateo porque, pues, tiene que escoger. Y usualmente, para ser intelectualmente honestos, tenemos que, si somos ateos, tenemos que caer en o estar o aceptar la realidad de lo que fluye lógicamente del ateísmo, Diego. Entonces, yo creo que está 100% en lo correcto. Es más, en el libro The Atheist's Fatal Flaw de McCoy y Norman Geisler, ellos dicen lo siguiente. Ellos dicen, el ateísmo toma prestadas categorías morales del teísmo, pero no puede justificarlas desde una base naturalista. Sus críticas a Dios se apoyan en estándares que no puede ofrecer por sí mismo. Y el mismo Bill Craig remata con lo siguiente. Él dice en su libro Reasonable Faith, y cito, si Dios no existe, la verdad es objetivamente absurda. Puedes llenar tu vida de ilusión y significado subjetivo, pero al final todo se reduce al polvo cósmico. Diego, el ateísmo no niega un tipo de Dios, los niega todos y todo lo que conlleva vivir en una realidad donde Dios no existe. Todo lo que vemos, sentimos y somos es solo materia y energía. Es determinismo. No estamos razonando, estamos meramente reaccionando. Tenemos a pensadores como Nietzsche, Freud y Dawkins que o sostuvieron o sostienen esta postura. Así y quiero es. preguntarte, ahora sabiendo todo esto, Diego, quiero preguntarte lo siguiente. Si todo lo que existe es espacio, tiempo y materia, si solo somos moléculas en movimiento, ¿se podría tan siquiera dar significado a nuestros valores o a nuestras vidas como un todo, Diego? Sí, y esta es parte de un punto fundamental que tenemos que ver en esto, y es que para entender la diferencia entre las posturas que estamos hablando, ¿verdad? El episodio pasado hablamos de teísmo finito, ahorita estamos con el ateísmo. No es suficiente, ¿verdad? Se queda corto el análisis y nada más pensamos en esas posturas como ¿qué tiene una que le hace falta a la otra? Es decir, como muchas veces vemos las distintas visiones del mundo, las cosmovisiones, como cuando una persona elige los accesorios que tendrá su carro, ¿verdad? Donde va marcando, bueno, este tiene esto, este no tiene esto. Entonces, como nada más si pudiéramos decir, ok, esto tiene Dios, esto no tiene Dios y demás. Pero en cosmovisiones es algo muy diferente, porque más bien las diferencias son mucho más profundas, ¿verdad? Las creencias no son una pieza de rompecabezas que podemos quitar o poner y todo queda igual. Las creencias son más como un juego de Tetris. ¿Se acuerdan de ese juego, verdad? Yeah. En el que la forma en como ponen las primeras piezas te va llevando y te va limitando la forma en que puedes poner las piezas que sigues e incluso si las puedes poner del todo.
Entonces, la primera pieza de este juego de Tetris, que es una cosmovisión, por decirlo de algún modo, es justamente la pregunta de qué es la realidad última, ¿verdad? El teísmo nos dice que es Dios el creador, el ateísmo nos dice que este no existe, y esta primera creencia, esta primera pieza, la más fundamental, nos limita un montón de cosas que vienen más adelante. ¿Por qué? Porque quizás la realidad última pueda ser el universo, la materia, pero eso tiene implicaciones totalmente diferentes. Y en el caso de nuestros valores y de nuestras vidas, tenemos que si todo lo que existe es materia y energía, entonces cualquier sentido de propósito es meramente una ilusión biológica. ¿Verdad? Nosotros podemos inventar nuestras metas personales, pero a gran escala, en el gran sentido de las cosas, da lo mismo si nosotros curamos una enfermedad o si causamos una guerra. ¿Por qué? Porque todo se resume en esta visión a átomos en movimiento. Y a cabo de los años, quizás no en 80 años, pero en 1000 años, en 100,000 años, en millones de años, va a ser indiferente. No va a tener ninguna repercusión la opción que elijas, porque al final de cuentas todo va a terminar en la muerte térmica del universo. Y para que nuestros valores y nuestras vidas tengan un significado trascendente y objetivo, se necesitan dos cosas. Primero, se necesita que Dios exista. Y segundo, se ocupa que el ser humano sea inmortal. Y resulta que el ateísmo niega precisamente estas dos opciones. Lo curioso de todo esto, Jorge, es que casi nadie vive como el demanda del ateísmo en la práctica, ¿verdad? Todos actuamos como si el amor tuviera un valor real, como si la justicia importara, como si la vida humana tuviera sentido. Y el ateísmo puede sostenerse en la teoría, pero en la práctica se contradice en cómo todos vivimos. De hecho, William Lane Craig nos dice que si un ateo vive consistentemente con su creencia, no será feliz. Y que si está viviendo feliz es solamente porque no está siendo coherente con sus creencias. Y eso es un precio muy alto que muy pocos ateos realmente están dispuestos a pagar en su vida cotidiana. ¿Verdad? Muchos ateos critican a Dios apelando al sufrimiento y a la injusticia, pero al hacerlo ya están asumiendo que existe un estándar objetivo de bien y mal. Y esta es una ironía tremenda, ¿verdad? El argumento contra Dios se apoya en categorías que solo tienen sentido si Dios existe, ¿verdad? Como dice nuestro mentor Frank Turek, se sientan en el regazo de Dios para luego darle una abofetada. Totalmente, Diego. En realidad, si el ateísmo es cierto, el amor es simplemente reacciones a procesos químicos. La justicia nada más es un constructo social que no tiene fundamento. Y la esperanza es nada más una mentira que el proceso de selección natural y evolución ha configurado en nuestras mentes para así poder sobrevivir. Pero como tú lo dijiste, nadie, absolutamente nadie, vive así. El ateo puede defender teóricamente su ateísmo, pero nunca prácticamente, porque vivir de esta manera es imposible. Y bueno, vamos a estar desarrollando más cada una de estas cosmovisiones en programas futuros. Aquí estamos nada más haciendo mención de esto, dado de que nuestra meta final para estos episodios iniciales es enfocarnos en desarrollar el método clásico de apologética de la mejor manera posible. Ahora sí, si no tienes nada más que decir de esto, Diego, pasamos a la próxima cosmovisión o perspectiva, que es el panteísmo. ¿Listo? Así es, pasemos al panteísmo. Entonces, la idea clave del panteísmo es que Dios es todo y todo es Dios. El universo no es creado por Dios, sino que es Dios mismo en su totalidad. Todo lo existente es una manifestación de lo divino. El panteísmo es una doctrina filosófica que sostiene que Dios y el universo, como lo dije, son lo mismo. Es decir, que la totalidad del universo, la naturaleza y todo lo que existe es idéntico. Es Dios o es una manifestación de lo divino. Y Diego, esta es la idea que encontramos nosotros en el pensamiento de George Lucas en cuanto a la Guerra de las Galaxias o Star Wars, donde él
concepto que él tenía era un concepto panteísta de la fuerza, ¿no? Donde la fuerza es representada como una energía mística, una energía impersonal y universal que está en todas las cosas vivientes, que envuelve y que penetra todo el universo y une a todos los seres vivos, lo cual coincide con nociones panteístas donde todo lo que existe es en cierto modo divino o está impregnado por una fuerza divina. Tiene elementos en lo que se conoce como el panteísmo monista y también atrae otras tradiciones filosóficas orientales. En otras palabras, Dios no es un ser separado del universo, sino que lo es todo. Él se identifica a Dios con el universo, sosteniendo que toda la realidad es una única sustancia divina y que no existe distinción entre Dios y el mundo. Ambos son lo mismo. Es más, en el libro de Faith Has Its Reasons, que nosotros estamos regalando en todos estos episodios que estamos haciendo, lo pueden buscar nada más en la descripción del podcast o en la sección de comentarios de YouTube. Ellos dicen lo siguiente, ellos dicen: el panteísmo disuelve la distinción entre el creador y la creación, eliminando la responsabilidad moral y volviendo conceptos como el pecado o la redención sin sentido. Aquí no hay diferencias entre lo divino y el mundo. Tú, Diego, yo, los árboles, mi perro Gunner, las estrellas, tu perro Max, ¿verdad? Así es como se llama. Sí, Max. Y todos somos expresiones de Dios. Bueno, ahí tenemos que decir que a veces Dios se porta mal, entonces, pero bueno. Sí, y es más, todos es más, teníamos a representantes como Deepak Chopra, ¿no? Que también que debatió con nuestro amigo Greg Koukl. Plotino y Spinoza tenían estas ideas de este Dios panteísta, de esta fuerza, Diego. Sí, recordando que Einstein dijo que él creía en el Dios de Spinoza, ¿verdad? Y muchas veces, muchas personas toman esta cita como decir, sí, Einstein era ateísta y hasta he escuchado a algunos que dicen que era cristiano, pero no, el Dios de Spinoza no era un Dios teísta, era un Dios panteísta. Entonces realmente es algo, como estamos viendo, totalmente diferente. Y conforme estamos hablando de esto, creo que mucho de nuestra audiencia va a poder ver que esto tiene un sabor, ¿verdad? Muy de religiones orientales, y es porque justamente el panteísmo está detrás de estas religiones orientales en muchos casos. Específicamente el hinduismo y el budismo tienen corrientes panteístas muy fuertes y de hecho muchas veces lo que dicen es que estamos atrapados en un ciclo de reencarnaciones porque justamente no nos hemos dado cuenta de que somos parte del todo que es divino. Es decir, estas religiones nos dicen que somos parte de ese todo que es divino, pero nosotros tenemos una ilusión de que somos un ser personal, pero realmente somos como esta analogía de una gota en el océano donde todo es un ser impersonal indiferenciado, ¿verdad? Y bueno, es esto muy importante tenerlo en cuenta porque cuando nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Podemos ver cuán diferentes realmente son estas creencias. Y es importante recalcar que en el panteísmo esta divinidad que hay no es un ser personal como en el teísmo, ¿verdad? No es un ser con voluntad, no es un ser intencional, como cuando la gente le agradece al universo por cuidarlos, sí, ¿verdad? O darles cosas, pero hay gracias a la estrella, a una estrella o algo así, ¿no? Exacto. Y ahí donde hay un montón de memes que a mí me dan mucha gracia, donde sale como el sistema solar, es como a mí no me importa usted, ¿verdad? Y no le puede importar porque no es un ser personal. ¿Verdad? Pero ahí también se muestra cómo intentamos llenar la espiritualidad, aunque se le intenta escapar el nombre que verdaderamente tiene esa espiritualidad. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero como muchas veces se dice en esas creencias que vivimos en una ilusión y que al escapar de esa ilusión, entonces nos diluimos en este océano de la divinidad y se extingue esta existencia personal que tenemos. Y para ya terminar, me parece importante también recalcar que las creencias que se conocen como nueva era o nuevo pensamiento, que en muchos casos están infiltrando y distorsionando ideas en el cristianismo,
vienen justamente de de una visión panteísta del mundo, ¿verdad? Y por eso decimos que nosotros podemos atraer cosas o crear cosas, porque al final de cuentas somos divinos y uno solo con todo lo que existe. Pero aquí vemos claramente cómo estas creencias surgen de un lugar totalmente opuesto al teísmo cristiano, que es la verdadera visión del mundo. 100% concuerdo contigo, Diego. Excelentes puntos. Es más, ahora que estás profundizando en el tema, tengo una pregunta importante para ti y es la siguiente. ¿Identificar todo como Dios eleva al mundo o diluye el concepto de divinidad? ¿Cuál de las dos opciones crees tú que tenga más peso, Diego? Bueno, yo diría que ambas. O sea, es decir, eleva al mundo y también diluye el concepto de la divinidad. Pero eso no significa que bueno, significa que falla en ambos aspectos esta visión, ¿verdad? Porque eleva al mundo a un lugar que no le pertenece. Sabemos que hay una distinción muy clara entre creador y creación. Y cuando ponemos a la creación en el lugar donde va el creador, pues ahí estamos poniendo algo en un lugar donde no va, donde no le pertenece. Pero también lo opuesto es cierto, tenemos que diluye de una forma incorrecta el concepto de la divinidad, ¿verdad? Nuevamente, si elevamos al mundo al lugar de la divinidad, vemos que no tenemos razón para hacer esto. A nuestro alrededor podemos ver claramente que lo que existe es finito, ¿verdad? Y si somos honestos, tú que nos estás viendo y yo que estoy por acá, sabemos bien que ni tú ni yo somos divinos, ¿verdad? Sabemos que no somos infinitos y estamos o deberíamos estar claros de nuestras limitaciones. Y con cualquier limitación que tengamos, con algo que no sepamos, con algo que no podamos hacer, es una evidencia más que suficiente para saber que no somos infinitos. De hecho, si tú no sabes que no eres infinito, eso más bien habla de una limitación que tú tienes porque deberías saberlo, ¿verdad? Y por otro lado, diluye el concepto de la divinidad, ¿verdad? Lo hace impersonal, lo hace abstracto y me permitiría decir que hasta le quita el sentido, porque si todo lo que existe es divino, ¿qué sentido tiene decir que algo es divino? ¿Verdad? Me explico. Si yo afirmo que Dios es divino, tiene sentido en el teísmo porque lo contrasta con lo que no es divino, contrasta el creador con la creación. Sin embargo, si todo es divino, ¿qué realmente quiere decir que algo es divino? Nuevamente, diluye este concepto de la divinidad, a pesar de que el panteísmo hoy en día es muy atractivo porque suena espiritual sin ser exigente, ¿verdad? Donde podemos decir, no, todo es divino y al mismo tiempo evitar conceptos incómodos para nuestra sociedad actual como pecado, arrepentimiento, juicio. Pero al final de cuentas es una visión diluida, es una espiritualidad diluida que no transforma ni nos lleva a la verdad. Así es, Diego. Y el libro de Geisler, de Christian Apologetics, lo dice de una manera genial y siempre es bueno no tener estas frases a mano de Geisler. Él dice lo siguiente, dice, si todo es Dios, entonces nada es Dios. El término se vuelve vacío. Ahí es donde está la clave. Porque carece de contraste con lo que no es divino. Voy a leerlo una vez más. Okay. Bueno, sí. Si todo es Dios, entonces nada es Dios. El término se vuelve vacío porque carece de contraste con lo que no es divino. Y remato con el famosísimo C.S. Lewis, que en Mero Cristianismo dice lo siguiente. Él dice, si confundimos a Dios con la naturaleza, entonces no podemos reprocharle nada. El Dios del panteísmo nunca se enoja con nadie, nunca ama realmente a nadie, solo es. Y algo más que agregar, Diego, ¿tienes tú a esta postura o esta cosmovisión antes de pasar al panenteísmo? Que suena parecido al panteísmo, pero no es igual. Exacto, eso era lo que iba a agregar. Hablamos de panteísmo y ahorita pasamos al panenteísmo, que son como primos hermanos, pero hay una diferencia fundamental. Así que, Jorge, ¿qué nos puede decir del panenteísmo? Hay una diferencia clave. Y la idea es esta. Dios está en todo, como lo vimos en el panteísmo, ¿no? Como la fuerza, como ¿verdad? Esta fuerza vital o lo que sea. Pero también está más allá de todo. O sea, tiene dos, es una dualidad
donde está en todo, pero también está más allá de todo. Dios, Entonces, Jorge, como que... tal vez para contrastarlo, ¿verdad? El panteísmo es una igualdad completa, ¿verdad? Dios es todo y todo es Dios, pero el panenteísmo no es esa igualdad tan directa, ¿verdad? Dios está en todo, pero también hay, por decirlo así, Dios trasciende el universo. ¿Verdad? Correcto. Esa es la diferencia ahí. Correcto. Entonces Dios posee dos polos, uno trascendente, así como lo dijiste tú, y uno inmanente. Esa es la palabra, diría Técnica. yo, específica, técnica, ¿no? Un polo trascendente y un polo inmanente. El panteísmo es la doctrina filosófica y teológica que sostiene que Dios está presente en todo el universo, es decir, inmanente, pero también va más allá de él, o sea, es trascendente. Para entenderlo mejor, es útil compararlo con las otras concepciones de divinidad o de Dios como hemos estado hablando. Como lo dijimos, comenzamos con el primo cercano, que es el panteísmo, que afirma que Dios y el universo son lo mismo. El universo es Dios y Dios es el universo, no hay una separación. En el teísmo se sostiene que Dios es un ser separado y trascendente que creó el universo, pero no está necesariamente, entre comillas, en todo, ¿verdad? Dios y la creación son diferentes. El panenteísmo, este es el punto intermedio entre ambos. Se puede resumir con la frase todo está en Dios, mientras que el panteísmo se resume como todo es Dios. Y en el panenteísmo, el universo existe como dentro de Dios, pero Dios no está limitado al universo como en el panteísmo. Dios es más allá o más grande o más complejo y tiene una existencia que va más allá del espacio y del tiempo, mientras que el Dios del panteísmo, la existencia en sí, el mundo en sí, es Dios. Y este término, Diego, fue acuñado por el filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krauss en el siglo XIX, aunque esta idea ya existía en diversas tradiciones filosóficas y religiosas, como en algunas corrientes del hinduismo y el neoplatonismo. Ahora, en el Christian Apologetics Journal existe una crítica del panenteísmo y ellos señalan que tienen dificultades con el atributo clásico de inmutabilidad. Un Dios cambiante no puede ser el fundamento necesario e inmutable de todo lo que existe. Dado que esta es una posición intermedia, ¿no? Quiere decir que Dios crece, que Dios cambia con el mundo, pero también lo trasciende. Entonces hay algo como contradictorio aquí, Diego, con esta posición, ¿no? Es como decir que el océano está en cada ola, pero sigue siendo más grande que todas las olas juntas. Y personas que sostenían esta posición eran personas como Alfred North Whitehead, Greg Boyd, que lo sostiene todavía, ¿no? Y Clark Pinnock, que todavía defienden esta posición, Diego. Así es. El panenteísmo resulta atractivo porque parece ofrecer un punto medio, ¿verdad? Dios está en todo, pero también Dios lo trasciende todo. Suena sofisticado, pero en realidad termina comprometiendo y termina juntando lo peor de ambos mundos, ¿verdad? Un Dios demasiado atado a la creación como para ser soberano y también demasiado distante de la creación como para ser personal y relevante para ella. Aquí tenemos el ejemplo clásico ahora de cuando nos desviamos de la verdad, solamente tenemos malas consecuencias, ¿verdad? Para cualquier lado que nos desviemos, por eso debemos ir directo a la verdad. El panenteísmo no es solo una idea abstracta, ¿verdad? De hecho, ha tenido mucha influencia en lo que se conoce como la teología del proceso. Esta corriente enseña que Dios está en proceso, ¿verdad? Que Dios cambia junto con el mundo, aprendiendo, sufriendo y creciendo. Y esto, nuevamente, puede sonar empático, pero el costo es que elimina la soberanía y la perfección divina. El costo es que Dios deja de ser Dios. Dios deja de ser ese ser infinito, soberano, nuevamente, creador, y se vuelve uno con su creación, con lo cual, nuevamente, diluye totalmente, Jorge, el concepto de la divinidad. Excelente, Diego. Y quiero hacer una aclaración acá que tal vez muchas personas van a levantar la objeción de que
¿Y qué hay con Jesús? Él creció, es más, la misma Biblia nos dice que él creció en conocimiento y todo esto, pero aquí estamos hablando de la naturaleza divina de Jesús, no estamos hablando de la naturaleza humana de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que eso es una distinción que tiene que hacerse desde ya, porque ya veo comentarios y personas diciendo, no, pero es que eso es incorrecto, porque mira Jesús, mira lo que dice la Biblia. No estoy solo hablando de las personas que son escépticas, estoy hablando de las personas de nuestro mismo campo, Sí. no cristiano, que tal vez vayan a levantar esa objeción, y yo creo que es bueno aclararla desde el inicio, pero vamos a estar viendo las dos naturalezas de Dios, de Jesús, a profundidad en episodios futuros. Pero bueno, tengo otra pregunta para ti, Diego, basado en lo que dijiste, y es, ¿crees tú que este es el concepto más extraño de Dios que hemos estudiado hasta el momento? Bien puede serlo, ¿verdad? Es definitivamente extraño para nosotros que estamos en este mundo occidental y estamos más acostumbrados a pensar nada más en categorías como teísmo y ateísmo, ¿verdad? De hecho, y me pasa también cuando doy charlas o presentaciones al respecto, cuando introducimos el tema de panteísmo, ¿verdad? A muchos les aseguro que, como decimos en Costa Rica, se les voló la cabeza porque es algo que suena muy extraño a nosotros. Y nuevamente también le animaría a las personas que nos digan en los comentarios qué les pareció el panteísmo y el panenteísmo, ¿verdad? Y ahora más mezclamos todo eso cuando introducimos esos nuevos conceptos que tienen palabras similares y suenan parecidos. Sin embargo, podemos ver también cómo cada postura incorrecta de Dios nos lleva a conclusiones incorrectas de la realidad, ¿verdad? Vimos que en el ateísmo, al negar del todo la existencia de Dios, la consecuencia de eso, como volviendo al ejemplo que daba del juego de Tetris, ¿verdad? Si negamos esta primera pieza fundamental, entonces no podemos acomodar las piezas de valor, moralidad, propósito, objetivo, ¿verdad? En el panteísmo, tenemos mal acomodada esta primera pieza de si Dios es todo y todo es Dios, entonces elevamos la creación a un lugar que no le pertenece y diluimos la divinidad. Y en el panenteísmo también propone a un Dios cambiante, ¿verdad? Como el estándar de las cosas que no deberían cambiar, ¿verdad? Como hay un montón de realidad, nuevamente también nuestro valor, la moralidad, de cosas que no deberían cambiar. Es como, o termina siendo como un juego en donde el árbitro cambia constantemente las reglas del juego, simplemente no se puede jugar. Así que vemos cómo solamente el teísmo nos da esta visión correcta de Dios y por lo tanto nos da la visión correcta de la realidad. Acabas de mencionar el teísmo, Diego, y como vamos a pasar al próximo, ¿no sería mejor tener más de un Dios, ser politeístas, en vez de solo ser teístas, que solo tenemos un Dios que explica todo? Sería mejor ser politeístas, o sea, que estamos... Si Dios es bueno, entonces tengamos muchos dioses para tener exactamente, más porque no buenas. multiplicamos a Dios para tener más cosas, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros entendamos todas estas cosmovisiones si vamos a adentrarnos a poder aprender a defender nuestra fe y poder entender la metodología de apologética clásica a profundidad. Y ahora, como lo dijimos, ¿no? La idea del politeísmo es que existen muchos dioses, cada uno con límites y dentro del universo. Entonces estos dioses son un poco más antropomórficos, ¿no? Estos dioses no son los creadores del cosmos, sino más bien habitan y operan dentro del cosmos. Ahora, hay historias politeístas donde ciertos de estos dioses sí se ven como creadores, ¿no? Pero aquí estamos dando una definición general, porque a veces es muy difícil adentrarnos dentro de las diferentes maneras en las que el politeísmo, las diferentes historias de los diferentes dioses dentro de lo que es considerado politeísmo, Diego. Y esa es la creencia o la adoración de múltiples dioses. El término proviene del griego antiguo, poli, que significa muchos, y theos, que significa Dios. Y a diferencia del monoteísmo, la creencia en un solo Dios, en las religiones politeístas, cada Dios suele tener un ámbito de influencia. Tiene sus propias funciones y tiene sus atributos específicos. Hay un Dios de la guerra, un Dios de la
fertilidad, un dios o diosa del amor, un dios de la sabiduría y dioses de fenómenos naturales. El mejor ejemplo contemporáneo es en las películas de Marvel, Thor, ¿verdad? El dios de el trueno, el relámpago, ¿no? Entonces ahí va agarrando idea este concepto, esta concepción de lo que es el politeísmo. Algunas de las características comunes del politeísmo incluyen un panteón de deidades, una vez más, un conjunto de dioses y diosas que interactúan entre sí, a menudo organizados en una jerarquía o una, entre comillas, familia divina. Está cundido de una mitología bastante sustantiva. Las historias detalladas sobre las relaciones, hazañas y conflictos de los dioses forman la base de la mitología de estas culturas que sostienen el politeísmo. Ahora, quiero hacer una reseña acá, Diego. El politeísmo nos enseña más muchas veces que cualquiera de las otras cosmovisiones que hemos estado viendo sobre la historia real de la Biblia, pero eso lo pueden escuchar ustedes en nuestro otro podcast que se llama Rara Biblia. ¿Ok? Rara Biblia lo pueden buscar en Spotify, los pueden buscar en Apple Podcasts, lo pueden buscar en Audible o en Amazon Music. Y ahora sí, continuamos. Ese era un pequeño comercial. También característicamente tiene rituales y templos. Los creyentes del politeísmo realizan rituales, ofrendas y ceremonias específicas para honrar a los diferentes dioses. Hay ejemplos históricos y actuales de religiones politeístas como la mitología griega, la mitología griega, la mitología romana con dioses como Zeus, Hera, Júpiter, Venus y demás. Y la religión del antiguo Egipto, que tenía otros dioses, ¿no? Y en la actualidad tenemos el mejor ejemplo del politeísmo, que es el hinduismo. En el libro The Systematic Theology, Geisler lo explica de la siguiente manera. El politeísmo no puede proporcionar la base adecuada para la moral universal, ya que los dioses en conflicto generan códigos éticos contradictorios y esto debilita la coherencia en la metafísica y la ética. Yo creo que eso es un punto genial, Diego, sobre el politeísmo que Geisler hace en su libro de Systematic Theology. Ahora sí, Diego, desde los griegos hasta espiritualidades modernas como Wicca, o sea, las brujas del día de hoy, y algunas creencias de nueva era o New Age, esta idea imagina a los dioses, estos dioses como nosotros, fuertes pero no todopoderosos. Pueden controlar tormentas, el amor, la guerra, pero no son omnipotentes como el dios del teísmo. Diego, ¿qué opinas tú sobre esto? ¿Podrías darnos unos insights sobre esta perspectiva politeísta que estamos estudiando? Sí, exacto. En las visiones más normales tenemos donde realmente se llaman dioses, pero muchas veces más bien parece como seres humanos con superpoderes. Y donde cada uno tiene un ámbito y nuevamente lo podemos pensar muy fácil en los dioses de la antigua Grecia o en Roma, donde está el dios del trueno, donde era más poderoso que un ser humano, pero no es Dios, ¿verdad? El dios del teísta, trascendente, infinito y demás. O incluso en el hinduismo, ¿verdad? Donde hay dioses que tienen cada uno su dominio, pero son más parecidos a seres humanos con superpoderes o con mayor capacidad que un ser humano, a un ser espiritual mayor que el ser humano, pero no realmente a Dios. Ahora, hay otra forma en que el politeísmo se ve hoy en día y estoy seguro que eso va a sorprender a muchos. Y es el hecho de que el mormonismo, de hecho, es politeísta, ¿verdad? Quizás no todos los mormones creen esto, ¿verdad? Como pasa con los cristianos, muchos realmente no conocen a profundidad la creencia oficial o la creencia ortodoxa de su propia creencia, pero esta es la enseñanza oficial de la iglesia mormona. Esta iglesia enseña en su doctrina oficial que Dios fue una vez un ser mortal y que los seres humanos tienen el potencial de progresar a un estado divino. Y de hecho, ellos resumen toda esta creencia en esta frase:
de que así como el hombre es, Dios una vez fue, y así como Dios es, el hombre puede llegar a ser. Es cierto que la Iglesia Mormona ha suavizado este lenguaje en años recientes porque al presentarse públicamente, pues evidentemente se intenta ocultar o poner debajo de la alfombra aquellas cosas que no van a ser tan populares, pero nunca se ha retractado de esa doctrina, ¿verdad? Y en solamente este punto, por solo esto, podemos ver cómo el mormonismo realmente no es cristiano, ¿verdad? Parte de una visión completamente diferente del mundo, porque una cosa es el teísmo, otra cosa es el politeísmo, desde un sentido muy fundamental, ¿verdad? Nos da un Dios completamente diferente, nos da un evangelio completamente diferente y nos da una perspectiva de Dios, Jorge, completamente diferente. Interesante, aquí les voy a pasar un dato interesante del mormonismo. No les voy a cobrar por esto, pero es que los mormones decían también que los negros eran negros porque estaban malditos. Y estas son doctrinas que ellos han cambiado y aquí vemos también hablando un poco de cosas no populares, ¿verdad? Cosas no populares, ¿no? Que vienen los mormoncitos aquí, bien buena gente, a tocar la puerta y muchos de ellos, la mayoría de los jóvenes hoy en día, no saben que esto era una doctrina general de la iglesia mormona que decían que los negros no podían ser mormones. Vemos el racismo inherente que tenía el mormonismo. Y no solo eso, ¿verdad? Que la idea es, son politeístas, creen que cualquiera de nosotros podemos convertirnos en Dios, podemos tener nuestro propio planeta, utilizamos ropa interior sagrada y que nuestra esposa o una de nuestras esposas va a estar perpetuamente embarazada en este nuevo planeta que nosotros vamos a tener. Si nosotros llegamos a esta realización dentro de la fe mormona. Pero bueno, eso es para otro día. Vamos a estar estudiando también religiones mundiales acá y el mormonismo es una de nuestras áreas también de estudio bastante importante. Pero solo quería decir eso dado de que tú ligaste, ¿no? Sí. El mormonismo con el politeísmo. Entonces quiero hacer una pregunta, Diego, y yo creo que ya con esta pregunta, con esta respuesta podemos terminar acá, porque después de acá vamos a comenzar a ver la naturaleza verdadera de Dios, pero queríamos pasar por las diferentes cosmovisiones, que son las cosmovisiones, diría yo, más dominantes, no solo en el mundo, sino en la historia. Y la pregunta es esta. Geisler, como lo dije anteriormente, argumenta que el politeísmo no puede proporcionar una base sólida para la moralidad universal. Yo sé que tú estás de acuerdo con esta afirmación, pero me gustaría que nos dieras una respuesta en cuanto a una perspectiva crítica de por qué es que el politeísmo no puede proporcionarnos una base universal sólida sobre la moral. Así es, y nuevamente el contraste es la madre de la claridad y por eso contrastémoslo con el politeísmo, porque aquí no hay solamente un Dios, sino que hay muchos dioses, ¿sí? Y en algunas religiones hay millones de dioses, entonces ¿en cuál de ellos anclamos la moralidad, verdad? Si tenemos un juego, bueno, ¿qué pasa si tenemos millones de reglas distintas para jugarlos, verdad? Y especialmente en estas religiones donde hay esos dioses, donde son como seres humanos más poderosos, bueno, cada uno de ellos tiene diferentes intereses, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene diferentes falencias también. Entonces no existe un solo estándar moral absoluto. Lo que un Dios aprueba, perfectamente otro Dios puede condenar. Lo que un Dios por allá quiere perseguir, el otro lo quiere evitar. Y de hecho en muchos casos, en muchas creencias hay conflicto entre los mismos dioses sobre qué hacer. Y todo esto sin recalcar tanto que nuevamente esos dioses no son perfectos. Y hasta en religiones ellos mismos tienen fallas morales graves. Entonces, ¿cómo un dios o dioses que tienen fallas morales pueden ser el estándar de la moralidad? ¿Verdad? ¿Cómo ellos van a ser el fundamento si ellos mismos quedan cortos de cualquier moralidad? En la práctica, esto lo que tenemos que hacer es que refleja la misma inestabilidad que tenemos los seres humanos. Solamente que tomamos esta parte que es parte de nuestra naturaleza humana y la proyectamos a nivel divino. Y pensamos que Dios o los dioses son solamente como nosotros, cuando nuevamente hay una
distinción muy clara entre el creador y la creación, donde Dios es perfecto, es inmutable y nosotros somos cambiantes, tenemos fallas y sabemos mejor que nadie que no somos el estándar de la moralidad. Excelente, Diego. Y bueno, llegamos al final de este episodio. Estuvimos viendo el ateísmo, el panteísmo, el panenteísmo, el politeísmo, y en el próximo episodio vamos a estar viendo cuál es la verdadera naturaleza de Dios. Y vamos a comenzar a adentrarnos a los argumentos a favor de la existencia de Dios y vamos a demostrar cómo estos argumentos nos dan los atributos del Dios teísta. Si todo es Dios, entonces nada es Dios. Si solo somos moléculas en movimiento, ¿por qué luchamos por el bien y la justicia? Y si existe más de un Dios, ¿cuál de ellos merece nuestra lealtad? Hoy tocamos estos temas y descubrimos que muchas cosmovisiones fallan no por falta de espiritualidad, sino por falta de coherencia. El ateísmo niega lo trascendente y nos deja sin propósito. El panteísmo diluye a Dios y el panenteísmo es ilógico. Además, el politeísmo fragmenta la verdad en 1000 voces sin acuerdo. Si este episodio te hizo pensar, compártelo, suscríbete y déjanos saber qué piensas, ya sea en la sección de comentarios o en las reseñas del podcast. No olvides seguirnos en las redes para que te unas a una comunidad que no le teme a las preguntas difíciles. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Rara Fe, donde pensar es parte de la fe y dudar es solo el principio para creer mejor. Este podcast es una producción de crossexamine.org.